Estamos contentos, amados hermanos. Dios ha sido fiel con nosotros, amén. Gloria al Señor. Vamos a la palabra del Señor en esta hora. Vamos conmigo, hermano, en primero de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Primero de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Siempre damos un poquito de tiempo porque hay muchos nuevos que no pueden manejar la Biblia fácilmente. Y a nosotros, como ya tenemos tiempo, rápidamente, cuestión de segundos, pero el pequeño es el que a veces está perdido ahí. Y a veces los pequeños más rápido que nosotros. Los que ya tenemos años estamos perdidos todavía. Amén. Así que vamos a la palabra del Señor. Creo que todo lo tenemos. Amén. Primero de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15. Solo dos versículos, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermanos. Un tema muy precioso en esta hora. Gloria al Señor. Tema esta hora, hermanos amados. Esta es la confianza del cristiano en la oración. Ese es el tema. Ahí está en el versículo 14, ¿verdad? No añadimos ni quitamos, decimos tal como está escrito. Ese es nuestro tema hoy. Esta es la confianza del cristiano en la oración. ¿Y cuál es? Porque como que el tema se queda en medio, en el camino, no a qué responder. Pues la palabra del Señor nos responde. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si pidamos o pedimos algo, algunas cosas, conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra. Esta es, hermanos, una afirmación del apóstol Pedro, ¿verdad? Él dice, esta es la confianza del cristiano. ¿Cuántos cristianos hay aquí, hermano? Y los medio cristianos no vinieron hoy, gracias a Dios. No, bueno, van a venir un día, gloria al Señor. Todo lo que somos cristianos, mis hermanos, esta es nuestra confianza en Dios. Gloria al Señor. Como hijo del Señor, cada vez cuando oramos hay una confianza. No oramos por orar, no oramos por costumbre, no oramos porque el pastor nos dice, sino que oramos con una confianza en Él, no en nosotros. O sea, nuestra confianza no está de lo que nosotros lo hacemos. No está, la confianza no debe de estar cuántos minutos oré, cuántas veces oré. No, la confianza está en Él. Porque nosotros cuando oramos, nuestra confianza está en el Señor. Gloria al Señor. Comienzo solo 3 puntos. Rápida porque nos vamos. Porque algunos ya quieren irse. Primeramente la confianza. La confianza. Más bien, hermanos, confiar. Porque tal vez hemos escuchado cientos de veces en el Evangelio. Pero yo quiero concentrarte esta palabra que se llama confianza. ¿Qué significa la palabra confianza? Según la definición, la confianza es la creencia o convicción de que alguien o algo es fiable, seguro y capaz de cumplir con lo esperado.
Bien, hermanos, ¿ya le entendemos? Dice, la confianza es la creencia o la convicción, como dice la fe. La fe es la convicción, o sea, la convicción, la seguridad, o sea, estás convencido, eso es la confianza. Confiar, hermanos, la confianza, voy a explicar un poco, ¿verdad? Como terrenalmente, cómo pasa, cómo podemos tener confianza. Por ejemplo, dice otra versión, para comenzar, no se duerme ya, ponga atención de lo que estamos comenzando y después entramos en el mensaje. Dice otra versión en el 14, estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pidamos algo que le agrada, dice. O sea, estamos seguros. Dice otra versión un poquito más clara, pero la definición me gusta. Dice, esa es la convicción de que alguien o algo es fiable. La palabra fiable también es con confianza, ¿verdad? O una persona de confianza. Voy a comenzar a hablar de la confianza. Muchos versículos, está lleno de la Biblia, dice, confíe en Jehová. Pero a veces quizás no concentramos de la palabra confiar. Cuando nosotros, hermanos, porque hoy es un culto de oración, y aquí está diciendo la oración también, o sea, la petición, la oración. Nosotros tenemos que orar con confianza en Él, porque sabemos, dice, si nosotros acercamos a Él, ya estamos confiados de que Él nos va a oír. Ahora también voy a explicar un poco de la palabra oír. La palabra oír en ese versículo no significa exactamente de oír o no oír, porque Dios oye todo lo que hacemos. Hablamos mal, hablamos bien, hagamos el pecado, Él nos oye todo y Él nos ve todo lo que hacemos. No todas las cosas buenas que hacemos. Cuando hacemos unas buenas cosas, Él nos ve. Y cuando hacemos unas malas cosas, Él nos ve. Y cuando usted hace unas cosas escondidos, Él te ve también, ¿verdad que sí, hermano? Y cuando hablas, cuando animas, cuando hablas bien de un hermano o de alguien, Él te oye. Y cuando hablas mal, cuando murmuras, cuando hablas detrás de alguien, Él te oye también. Entonces es la primera definición de la palabra oír. No estamos hablando de ese oír, porque eso ya lo sabemos que Dios nos oye, porque tenemos un Dios vivo, hermano. No tenemos un Dios estatua que te puedes hablar detrás de esa estatua para que no oye. No, tenemos a un Dios que oye todo lo que decimos, hermanos. Esa es la confianza que tenemos que tener en Él. La confianza es cuando sabemos que hay un Dios. Más al ratito vamos a hablar del conocimiento, pero primero la confianza. Cuando confiamos en Él, ya sabemos, confiamos que Él nos oye. Y ya cuando tú hablas mal de alguien, ya hay un temor, porque tú sabes que Él te oye, ¿verdad que sí? Pero cuando tú sabes que Dios te oye, cuando hablas un bien de alguien, también ya sabes. Entonces con más razón puedes hablar bien de alguien, ¿verdad? Ese es el temor, el conocimiento. Pero no está hablando mucho de eso, sino que lo que está diciendo aquí, la palabra oír es contestar. Por eso dice, esta es la confianza que tenemos en Él. Si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye, dice la palabra del Señor. Entonces, la confianza es, cuando hay confianza, se puede lograr tener algo. Cuando hay confianza entre dos personas. Comienzo una ilustración o un ejemplo. Por ejemplo, cuando tú quieres que alguien te presta un dinero, entonces cuando tú a esa persona ya tienes la confianza con esa persona y vas a ir
a pedir un préstamo con esa persona. Pero antes de arrancar el carro o poner tu zapato para ir, ya tienes la confianza que esa persona te va a dar. Pero mientras no hay confianza, no puedes ir con seguridad. Claro, cuando ya no, cuando no hay opción, cuando no te queda ni un amigo, nadie, pues obviamente vas a ir, ¿verdad? Aunque la persona no te va a dar, pero de todos modos vas a ir. Pero no es lo normal. Lo normal, lo que hacemos es: oye, ya no tenemos la renta hoy. Hoy vamos a pagar la renta, solo tengo 500 y tengo que pagar $1000. Entonces lo primero que piensa es: ¿a quién le voy a llamar? No vas a agarrar tu teléfono y agarrar cualquier número. No, primero empiezas a meditar en tu mente. Primero, ¿quién es que me voy a llamar? Voy a llamar a Lorenzo porque tengo confianza con él. O otro hermano, el que no tengo confianza, no le voy a llamar porque no tengo confianza con ese hermano. No es porque estoy enojado con él, no, simplemente no. Y tal vez alguien que no tiene dinero, pues ahí no hay confianza porque no tiene dinero. ¿Cómo voy a tener confianza? Porque la confianza no debe de ser ciega, sino que con conocimiento, ¿verdad? Porque aunque tenga mucha confianza de un hermano, pero primero medito: oh, ese hermano ya va 3 meses, no trabaja. ¿Tú crees que voy a ir con confianza ya para que me da? No se puede. Tengo mucha confianza de él, de las oraciones, de otras cosas tengo confianza. Pero específicamente para que me eche la mano, para que me presta algo, no puedo tener confianza porque no tiene dinero, ¿ok? Entonces esa es, cuando hay confianza, hermanos, con confianza entramos, ¿verdad? Es más, cuando hay mucha confianza, no es necesaria tantas vueltas. No es necesario. Simplemente decirle: hermano Lorenzo, Dios te bendiga, espero que estés bien. Pues sí, estoy bien. Mira, hermano Lorenzo, yo sé que somos de confianza. Tú me has prestado y yo sé que tienes. Y tú sabes que la confianza entre dos personas, porque a veces solo confiamos en Dios, mas nunca hacemos una pregunta si Él confía en nosotros. La confianza para lograr algo tiene que tener ambas personas. La persona que te va a prestar tiene que tener confianza de ti. Primeramente, tienes confianza para ir a pedirle prestado. Ese es el primer paso. Ya sabes, dentro de esa confianza, ya sabes que esa persona tiene capacidad para darte el dinero. Y otro es: hay confianza porque esa persona te va a dar. Esa es la confianza. El otro lado de la confianza, tienes que saber si esa persona te tiene confianza. Porque, por ejemplo, si tú no pagas, nadie puede tener confianza contigo. Ahí sí que vas a salir a la calle. Aunque yo tengo dinero, no te voy a dar porque no sé si han escuchado una frase, dice: cuando tienes amigos, o por ejemplo, tienes un amigo, tu buen amigo, no le prestes dinero a él. ¿Por qué? Para que no lo pierdes. Porque si tú le prestas al dinero a él, a la hora de pagar, a la hora de llegar, de entregar cuentas, tú tienes que pedir muchas veces. Y cuando tú pides, hay personas que se enojan cuando se pide, ¿no? Entonces es mejor no, para llevar en paz en todo. Mejor no. Ese es otro punto. Pero, hermano, cuando hay confianza, siempre la persona te va a prestar porque hay confianza. La persona sabe que tú pagas. Aunque hay un montón, nunca pagan, hermano. Nunca han pagado. Pobre coyote que cuando salió en Guatemala no pagó el coyote, no paga la renta, no paga luz, no paga nada. Entonces, como cristiano tenemos que pagar para que haya confianza. Porque si no pagas, ¿quién te va a prestar? ¿Quién va a tener confianza de ti cuando no pagas? No se puede. Entonces la confianza ahí se basa la confianza entre ambas personas. Por eso, mis hermanos, tenemos que confiar en Dios. Lo primero es: sabemos, antes de pedir algo al Señor, sabemos que Él es el dueño del oro y la plata. ¿Verdad que sí, hermanos? Él es el doctor con excelencia.
no es un medio doctor, no, él es graduado en todo, económica, de doctor, de todo, hermano. Él es abogado con excelencia, ¿verdad que sí? Cuando tú tienes un caso, tienes que pedir al Señor con confianza, porque tú ya sabes que ese abogado te va a dar, porque lo tiene. Te va a sanar porque lo puede, porque esta es la confianza que tenemos. Si pides algo, un dinero, quizás Él te va a dar, porque Él es el dueño de todo, hermanos. Él es el dueño de todo. Ahí está nuestra confianza. Por eso es que hoy tenemos que levantar una oración con confianza en el Señor. Esta es la confianza de los cristianos. Valga la pena ser cristianos, porque es nuestra confianza más grande. Gloria al Señor. Entonces, cuando hay confianza, hermanos, es como un niño. Cuando un niño sabe que su papá tiene dinero y sabe que el niño o el hijo tiene, el papá y el hijo tienen confianzas, y el hijo va a ir con toda confianza, va a llegar desde adentro. No es necesario tocar la puerta, no es necesario hacer una cita, no es necesario hacer una llamada. No, va a ir en el cuarto de su papá y va a decir sin tanta vuelta, va a decir: papá, necesito un zapato, yo quiero comprar un zapato mañana. Porque el hijo ya sabe que el padre tiene dinero. Él entra con confianza. Él entra desde el cuarto. Aunque su papá está dormido, está roncando, lo va a despertar y lo va a pedir, porque a esa es la confianza que tiene el hijo. Pero si es un extraño, no. El extraño tiene que hacer una llamada, tiene que tocar la puerta, tiene que hacer una cita. No se sabe si va a dar, tal vez no o sí. Pero el hijo que tiene confianza, como nosotros, esta es, hermanos, que tenemos al Señor. Amén. Vamos a otro versículo ya para avanzar ya. Vamos conmigo en Hebreos capítulo 4 versículo 16. También, hermanos, la confianza que tenemos significa, confianza significa la seguridad de que Dios está atento a nuestras oraciones y necesidades. Solo un versículo, mis hermanos. Hebreos capítulo 4 versículo 16. Estamos aquí, mis hermanos. Estamos aprendiendo algo para pedir, porque a veces no recibimos porque pedimos mal. Dice la Biblia: pedís mal. O sea, no recibís porque pedís mal. ¿Por qué pedís mal? Porque pides a tus deleites, a tus deseos carnales. Por eso es que dice, ya lo tenemos, Hebreos capítulo 4 versículo 16. Mire, hermano, una palabra poderosa para nosotros. Dice 16: acerquémonos pues pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No hay otro versículo poderoso que este, hablando de confianza. Dice, hermanos, acerquémonos. Un llamado del apóstol de los hebreos. Un llamado nos hace: oye, si usted necesita una sanidad, se necesita algo, acércase con confianza. Con confianza tenemos que acercarnos a Él. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, dice. Y hermano, voy a dar una definición de la palabra trono de la gracia. Trono de la gracia, un trono simboliza autoridad, poder, mientras que la gracia se refiere a la bondad, favor inmerecido de Dios. La combinación de estos conceptos en el trono de la gracia sugiere un lugar donde el poder divino se manifieste en forma de misericordia y favor para aquellos que se acercan con humildad y confianza. No sé si entendieron un poco, ¿verdad? Porque, hermano, hay muchas palabras aquí, palabras que nos despierta, ¿verdad? Dice, en el trono de Dios. Usted sabe que el trono de Dios, donde muchos pecadores van a entregar cuenta en el trono de Dios un día. El trono de Dios simboliza el poder, autoridad,
su majestad de Dios es el trono. Pero cuando alguien acerca por medio de la oración confiadamente, con humildad, el Señor, en vez de ser el juez, en vez de juzgarnos, vamos a hallar misericordia delante del Señor. Cuando alaba al Señor, hermanos, cuando nos acercamos con confianza, vamos a hallar misericordia en vez del juicio, hermanos. Porque el trono es un símbolo de poder, de que nadie puede acercar al trono de Dios. La Biblia dice que había un trono en el medio de los querubines, donde estaba Satanás, que cuidaba el trono de Dios. Los querubines, los serafines, los más altos rangos de los ángeles, ellos, querubines, era un portador de luz que cuidaba el trono de Dios. Nadie podía en el trono de Dios, donde está el trono de Dios, en la misma presencia del Dios Todopoderoso, ningún querubín, hermano, podía entrar a lo profundo. Dice la Biblia que es querubín, Satanás, cuidaba el trono de Dios. El que tenía el acceso para llegar en el trono de Dios es Jesucristo, el sumo sacerdote. No sé si han leído, dice la palabra, cuando el Señor, dice, cuando Él murió, se rasgó el velo en bajo, se rasgó, se cayó. Ahí donde, hermanos, ahí cuando cayó el velo, el Señor nos dio una oportunidad para llegar a la presencia de Dios, en el mismo trono del Señor. Imagínate llegar, cristianitos como el que está al lado, parece como que no es nada, pero como si es cristiano de verdad, él tiene acceso de llegar hasta el trono de Dios confiadamente para pedirle una sanidad. Hermano, ¿usted cree? Si tuviéramos fe, hermanos, seríamos cristianos verdaderos. Hermanos, si nosotros entendemos lo que está diciendo en Hebreos 4:16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia de Dios. ¿Tú crees que Dios no te puede sanar cuando ya estás en el trono de Dios? ¿Tú crees que Dios no te puede bendecir cuando ya estás en el trono de Dios? Una persona confiadamente, con humildad, con confianza, tenemos que acercar en el trono del Señor. ¿Para qué? Dice aquí, hermanos, ¿para qué? Dice, en el trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, oportuno socorro es, hermanos, cuando Dios te puede rescatar, te puede bendecir. Cualquier situación que usted se acerca al Señor, Dios nos oye, Dios nos va, hermano, responder. Si nosotros confiadamente. El problema es, a veces no tenemos confianza. A veces tenemos una autopercepción que ya pensamos que Dios, como que Dios no tiene poder. Solo medio oramos, lo abandonamos y vamos con el brujo. Ahí no hay confianza. Alguien que se llama cristiano ora 10 minutos y ya quiere resultado en 5 minutos. Puede ser, pero muchas veces Dios nos deja para esperar. Tenemos que esperar y tenemos que tener confianza que Dios nos va a contestar tarde o temprano. Dios te va a contestar porque Él oye la oración. Tarde o temprano nos va a contestar, hermanos. Esta es la confianza. Pero el problema de nosotros es, oramos en la carne, sin confianza, solo porque tu mamá, tu papá, tu pastor, tu líder dijo que vamos a orar, medio horas por ahí, medio orando y dormido. Ya no, tenemos que orar con todo, hermano. Tenemos que orar con confianza. Hay una confianza en el Señor que nos va a ayudar. Que Dios no nos puede echar la mano cuando concentramos, cuando nosotros nos acercamos en el trono de la gracia. Pero para acercar al trono de la gracia, ningún inmundo puede entrar al trono de la gracia. Ningún perverso puede. Bueno, no quiero exhortar, pero tiene que ser mezclado. Para entrar en el trono de la gracia, no tenemos que estar en pecado, no tenemos que estar en la falsedad. Para entrar en el trono de la gracia tiene que estar en santidad. Tiene que confiar, tiene que acercar, no con orgullo, sino que con humildad. Tenemos que acercar delante del Señor. Porque si nosotros nos acercamos con orgullo, con pecado, con errores, no se puede. Dios no nos puede contestar.
Por eso es que nosotros, hermanos, en el trono de la gracia, no cualquier trono, no es un hotel medio muerto, por ahí tú puedes entrar con todo y pagas $40 y entras. No, no, no. El trono de la gracia es poderoso, hermanos. Es poderoso. Por eso es que antes de levantar una oración hay que pedirle perdón primero. Señor, quizás no soy digno de levantar esta oración, pero yo sé que me perdonas. Yo sé que tú eres el que me va a justificar. Aquí estoy, Señor. Estoy enfermo, pero me acerco en el trono de la gracia de Dios. El trono de la gracia, no cualquier trono. No es en tu renta donde usted puede pecar, donde nadie te ve. No, el trono de la gracia es solamente los justos, los santos pueden entrar. Y la buena noticia es: el Señor nos ha justificado, nos ha santificado. Amén. Esa es la entrada que Dios nos ha dado. Por eso es que nuestro tema esta es la confianza del cristiano, no del borracho. Porque vamos a hablar de ello también, porque conforme a la palabra del Señor, no cualquiera puede entrar en el trono de la gracia. Gloria al Señor. Así que vamos, yo voy a entrar en otro punto. Ya hablé de la confianza. Espero que me entendieran un poco, hermanos, de la confianza. Hay que confiar en Dios. Confía en Jehová. No confíe en ti mismo. Confía en el Señor. No confíe de tu habilidad. Confía de la habilidad de Dios. No confía de tu inteligencia. Confía en el Señor que te va a ayudar. No confíe de tu trabajo, confía en el Señor, porque Él nos va a dar todo. Amén. Porque va a llegar un día, vamos a quedar sin trabajo. Por eso nuestra confianza tiene que estar en el Señor. No en nuestra riqueza, no en nuestra inteligencia, es en el Señor. Gloria al Señor. Hermanos, esa es la confianza. La confianza es importantísima, porque si no hay confianza, en vano oramos muchas veces. Gloria al Señor. Otro punto es la voluntad. Dice, hermanos, está el segundo punto en el mismo 14. Y esta es la confianza que ya hablamos, que tenemos en Él, que si pedimos algunas cosas conforme a su voluntad, Él nos oye, dice. Conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Tenemos que orar conforme a la voluntad del Señor. La oración conforme a la voluntad de Dios, Él oye. Hermanos, dice la palabra del Señor, oración conforme a la voluntad de Dios significa alinearnos conforme a la palabra de Dios y su propósito. Jesús nos dio, hermanos, el ejemplo. Por ejemplo, Jesús es nuestro primer ejemplo. Mire el ejemplo que nos dio Jesús en Getsemaní, hermanos. Él dijo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42. Dice Jesús: que no se haga mi voluntad, Señor, que no sea tuyo, Señor. Cuando pedimos una cosa conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye, o sea, Él nos contesta si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios. Pero si nosotros, hermanos, pedimos a Dios, nos acercamos a Dios en oración, pedimos algo que no está alineado con la voluntad de Dios, Él no puede darnos. Esa es la palabra, oír, darnos, contestar la oración. Si no estamos alineados con la voluntad del Señor, Él no nos puede contestar. Él no nos contesta porque el mismo texto dice: si pedimos algo conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Por eso, hermanos, mire un versículo, ¿verdad? Hay cientos de versículos, pero solo voy a dar dos. Dice San Juan 9:31, dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bien, hermanos, ¿ya entendieron? Lea ahí San Juan para que usted sepa lo que estamos predicando. San Juan 9:31. Yo puedo dar bajo el contexto, yo sé por qué fue escrito ese versículo, pero mi punto es, como dijo Juan. Yo quiero sacar una frase, no quiero dar un exégesis de lo que dice Juan ahí, ¿verdad? Sino que el punto es, dice Juan, hermanos,
Y sabemos que dice, Él nos oye. Bueno, lo que dice Juan. Sabemos, dice Juan, cuando un pecador, dice Juan 9:31, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios, a ese y hace su voluntad, a Él oye. O sea, si a nosotros, primeramente, si nosotros estamos haciendo la voluntad de Dios, Él nos contesta. Si nosotros pedimos algo a Dios conforme a la voluntad de Dios, Él nos contesta. Pero si nosotros no andamos conforme a la voluntad de Dios, no nos contesta. Si nosotros pedimos algo, no está de acuerdo con la voluntad de Dios, no nos contesta. Ahí responda muchas dudas de nosotros. ¿Por qué, hermano? Porque yo ya llevo 2 meses, 2 años orando, ayunando, pero no veo nada. Hay que hacer una pregunta. ¿Qué estás preguntando a Dios? ¿Has examinado? ¿Va conforme a la voluntad de Dios? ¿O estás pidiendo algo que Dios no le agrada? Si algo que Dios no le agrada, jamás. Por eso es que ese es el conocimiento, esa es la confianza que tenemos en Dios. Cuando somos cristianos, cuando somos hijos de Dios, cuando somos, no sé si hay hijos de Dios aquí, cuando somos hijos e hijas de Dios, sabemos cuál son la voluntad de Dios. No nos hagamos tontitos, ya lo sabemos. Algunos no, los que no lean la Biblia obviamente no saben, están perdidos. Pero los que sabemos un poquito, ya sabemos cuál es la voluntad del Señor. Cuando sabemos cuál es la voluntad de Dios, vamos a ir confiadamente a pedirla a ese delante del Señor, y Él nos va a dar conforme a la voluntad de Dios. Pero mientras nosotros nos acercamos a pedir algo que no va de acuerdo con la voluntad de Dios, no nos va a dar. Esa es, hermano, el conocimiento que nos ha dado el Señor. Esa es la confianza que tenemos. La Biblia dice que, hermanos, a través de ese versículo, ¿verdad?, fue escrito cuando Jesús sanó a un ciego. Jesús pasando ahí, sanó a un ciego. Dijo el ciego, esa es palabra del ciego aquí, lo que Juan escribió. Dijo el ciego, yo no me importa, dijo, yo sé los fariseos que se dicen que son santos, más perversos que los perversos. Yo sé que ellos, los fariseos, los saduceos, los hipócritas, los sumos sacerdotes, supuestamente que tenían comunión con Dios, el sumo sacerdote Anás, ¿verdad?, que tenía supuestamente acceso a llegar al trono de Dios, mas no era así. Eran falsos, eran mentirosos, eran hipócritas. Por eso este ciego dijo, yo no sé, ¿quién te ha sanado?, dijeron ellos. Bueno, ese me sanó, a Jesús. ¿Y por qué te ha sanado? Solo Dios puede hacer eso. Por eso Él dice, sabemos, dijo Él, que los pecadores como ustedes, lo que está diciendo aquel ciego a ellos, ustedes que se llaman sacerdotes, ustedes son pecadores, porque si no fueran pecadores ya me hubieran sanado. Pero como ustedes son pecadores, así que no me pudieron sanar. El sumo sacerdote tal vez veía al ciego cada domingo, cada sábado, porque eran judíos. Cada sábado estaba el ciego pidiendo un limosna. Ellos no tenían. Por eso Él dice, yo sé, dijo Él, el que me ha sanado es un santo. Él hace la voluntad de Dios. Él ha venido a hacer la voluntad de Dios. Como Él hace la voluntad de Dios, entonces Él, cuando oró por mí, el Señor oyó. ¿Me están entendiendo, hermanos? Cuando nosotros, hermanos, por eso es siempre, voy a decir delante de quien sea, cualquier teólogo, nosotros como cristianos no somos pecadores. Cometemos algunos pecados, pero no practicamos. Confesaré delante de quien sea, porque es lo que dice la palabra del Señor. Porque hay teólogos que dicen, no, es que somos pecadorcitos. No, pues allá en ellos. La Biblia no dice eso. La Biblia dice, a los pecadores Dios no oye, pero al que hace la voluntad de Dios, a él oye, dice la palabra. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Está comprobado ahí? Ya, para que no diga saliendo murmurando allá afuera. Aquí está escrito, dice, Él no oye a los pecadores, pero el que tiene temor de Dios, el que hace conforme a la voluntad de Dios, el que camina, el que ora, el que actúa, el que habla, el que trabaja conforme a la voluntad de Dios, a él oye, dice la palabra del Señor.
Hermanos amados, hay mayor razón a hacer la voluntad del Señor. ¿Cuándo quiere hacer la voluntad del Señor, hermanos? No muchos, pero que se arrepiente hoy. Con mayor razón vamos a orar. Señor, quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, porque cuando voy a orar me vas a oír. Porque si soy medio cristiano y siempre confieso que soy pecador, alguien dijo aquí que soy pecador, dice, ese pobre ciego no sabe dónde está. Porque cuando ora aquí y dice que es pecador, Dios no oye. Así está escrito. Los fariseos no eran pecadores nada más. No estamos hablando de Faraón, no, estamos hablando de los fariseos, los saduceos, los sumos sacerdotes. Por eso el ciego dijo a ellos. Por eso, mis hermanos, ahora nosotros, hermanos amados, esta es nuestra confianza. Por eso valga la pena hacer la voluntad del Señor. Es 1000 veces mejor ser la voluntad del Señor. Esa es la mayor razón para dejar el pecado. Esta es la mayor razón de santificarnos, porque cuando oramos el Señor nos oye. Jóvenes, jovencitas, jóvenes, mamá, papá, todos los que estamos aquí, hermanos, santifiquemos, dejemos el pecado, pidamos perdón a Dios para que Dios nos justifique, para que seamos justos, que hagamos la voluntad de Dios. Cuando mamá, o sea, una hermana que está aquí, tienes un niño enfermo, pide perdón al Señor, sean justas, no sean pecadoras. Y cuando tú eres justa delante de Dios, pide perdón primero. Cuando vas a orar sobre cualquier persona, Dios lo va a sanar a través de tu oración, porque Dios oye la oración del que hace la voluntad de Dios. Hermanos, eso es serio, pues. Pero esa gente nomás viene a la iglesia a dormir, como que estamos en la iglesia católica. Hijo mío, Dios está con ustedes. No, aquí no. Aquí es el evangelio de Jesucristo. Aquí nos exhorta, nos corrige, nos ama el Señor. Gloria al Señor. Es lo que Dios quiere con nosotros. Hermano, cuando yo leí esto, yo leí ese versículo, desde que me arrepentí, me abrí los ojos que tenía, ojos chinitos que tenía, me abrí. Yo dije, Señor, ayúdame para hacer tu voluntad, porque cuando voy a pedir algo en tu nombre, me vas a dar. Aquí dice, el que hace la voluntad de Dios, el que es temeroso de la... Hay otro versículo más arriba, dice, el que hace la voluntad de Dios, el que es temeroso, entenderá de la doctrina si es del Señor o no es del Señor. Por eso mucha gente que se llaman cristianos están perdidos, Dios mío. Un día están con los carismáticos, un día están con los testigos de Jehová, otro día con los otros, cualquier cosa por ahí. Por eso están perdidos. El que hace la voluntad de Dios, el que es temeroso delante del Señor, entenderá si la doctrina es del Señor o no es de Dios. Por eso mucha gente ciega dice, ¿qué es sana doctrina? Yo no entiendo. Hermano, se llaman pastores y no saben qué es sana doctrina. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? La Biblia dice, si somos temerosos delante del Señor, Él nos enseña cuál es la doctrina verdadera. Por eso, hermano, ya tenemos 40 años del Evangelio y todavía decimos, ¿cuál es el verdadero Evangelio? ¿Cuál es el verdadero religión? ¿Los católicos o nosotros? No sé. ¿Cómo no vas a saber? Si usted camina conforme a la voluntad del Señor, ya sabe qué es sana doctrina, ya sabe cuál es la voluntad de Dios. ¿Sí o no, hermano? No se enojan conmigo porque estoy exagerando. Me voy a bajar un poco para que no se ponga esa cara. Hermano, cuando hacemos la voluntad de Dios, Él nos enseña su doctrina. Cuando hacemos la voluntad del Señor, Él nos oye. Jóvenes, por eso es que muchas veces oramos y oramos y oramos, ayuna tras ayuna, oración tras, y viene un justo, un minuto de oración, ya está su bendición. ¿Cuántos ayunos sacó Jesús sobre este ciego? Va a leer en la casa, ahí me dice mañana, a ver si estoy fallando. ¿Cuántos ayunos sacó Jesús? Bueno, no estamos hablando de poderosos ayunos que sacó 40 días en el desierto, pero en específicamente cuando fue sanado a los enfermos, no nada, simplemente, Padre que estás en los... Por ejemplo, cuando cayó el fuego del cielo a través de la oración de Elías, ¿cuántas horas de Elías oró? ¿Cuántos ayunos sacó? ¿Cuántos sangre que se bajaba aquí por estar de rodillas? No,
Llegó Elías, un humilde delante del Señor, el que andaba conforme a la voluntad de Dios. Hermano, unos 2, 3 palabras ya. Señor que estás en los cielos, muestra tu gloria hoy que tú eres de Dios. Hermano, medio de las palabras cayó fuego del cielo. Así va a ser nuestras oraciones si caminamos conforme a la voluntad. Porque para recibir una sanidad, bendiciones, todo a través de una condición que Dios nos pone. La condición es hacer la voluntad del Señor. Por eso es que, mis hermanos, tenemos que hacer la voluntad del Señor. Nosotros, hermanos, nosotros, por ejemplo, dice Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. Dice, cuando una persona es recto de corazón, se hinca 5 minutos, el Señor inclina su oído y él se goza la oración. Pero cuando un pícaro que se llama cristiano ven a orar 1 hora aquí, el Señor da un vómito. En vez de la gracia que cae sobre ti, en vez de que la misericordia cae sobre ti, lo que va a caer es un vómito de Dios. No digo yo, aquí va a leer, dice Proverbio, va a leer en la casa, Proverbios 15:8: el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, pero más la oración de los justos, los rectos de corazón, ese es su gozo. Dice, Jehová se goza cuando una iglesia entra en oración. Pero Jehová, hermanos, da ganas de vomitar a una que se llama cristiano. Se acercan a Dios, un cristianita que está pecando escondido allá y viene a orar. Ay, Dios, hermano, no hay. Por eso es que nos da sueño, por eso. Pero si una persona viene a orar conforme a la voluntad del Señor, 3, 4 palabras, ya estamos llorando a través de la oración. Porque es la gloria del Señor. Porque hay un Dios santo, hay un Dios que nos contesta, hay un Dios que nos oye. Gloria al Señor. Hermanos, esta es la mayor desafío a cada uno de nosotros. Hay un desafío para cada uno de nosotros. La desafío más grande es: tenemos que santificarnos, tenemos que caminar conforme a su voluntad. Esta es la clave para recibir una sanidad, para recibir sabiduría, para que Dios conteste nuestras oraciones. Pero, hermanos, mejor los jóvenes están perdidos. Algunos, los que están aquí no, porque medio que los conozco a ellos. Pero hay jóvenes orando por una mujer y lo tanteó. Y una mujer que el joven que vio en la cantina está orando por esa sierva. Según él, la pregunta es: ¿la voluntad del Señor? No, no está alineado con la voluntad de Dios. Estás perdiendo tiempo, hombre. Cuando oras 1 hora por una mujer que está en la cantina, a menos que estás orando para que se arrepienta la persona. Pero si tú dices: Señor, ese es tu siervo, y yo veo, Señor, es tu siervo, es tu voluntad, estás perdiendo tiempo, papá. Cambio de oración, arrepiéntase de verdad, para que Dios te revele cuál es la perfecta voluntad del Señor. Ese es el conocimiento. Pero si tú dices: esa es, ustedes también, mis hermanas jóvenes, estás orando por un borracho para que sea tu esposo, porque tiene un carro, tiene un casa de tal nivel. No ore, no pierde tiempo, hombre. Mejor arrepiéntase, mejor arregle cuenta con Dios y Dios te va a contestar. Y por eso es que cuando sabemos la voluntad de Dios, no señalada a nadie, como dijo Jesús: Señor, que no sea mi voluntad. Yo no sé dónde va a salir mi esposa, no sé si es de China, de Japón, de Irak, de Irán, no sé dónde, pero yo quiero que sea tu voluntad, Señor. Pero no, la oración de ustedes, ya está la sierva, ya está sentado aquí. Ya está bien, si está sentado aquí, pues es una buena noticia. Pero si está perdida, pues no. Ora por esa alma que está perdido. Y no ora para que sea para ti, porque no es la voluntad de Dios. Ora que sea la voluntad, porque sea la voluntad de Dios. Esa es, hermanos. Por eso mucha gente oraron una vez y ya están casados ya. Y ahora quieren divorciarse. Y ahora hacemos una pregunta a Dios: ¿por qué, Señor, si oré una vez, te pedí tu voluntad? La pregunta es: ¿Dios contestó si es su voluntad o no? ¿No es tu propia voluntad? Por eso, mis hermanos, tenemos que entender pues, si es la voluntad de Dios.
Por eso, orar por un trabajo. Hablamos de estas cosas. Pueden pregar toda la noche. Ora por un trabajo. Ora por un trabajo para que sea la voluntad de Dios. No ores para ir a vender drogas. Porque hay gente que dice: Señor, dame capacidad para plantar mi plantita por ahí, porque ahí hay más dinero. Y voy a diezmar más, Señor. Imagínate, hermano. ¿Esa es la voluntad de Dios? No. Está perdido ya. Está perdido. Esa oración es abominación delante del Señor. Si la oración del justo, del que tiene el temor de Dios, el que sabe la voluntad de Dios: Señor, aquí estoy, Señor, me he quedado sin trabajo, Señor. Señor, que sea tu voluntad, dame un trabajo, que sea con tu voluntad, Señor. Que haya tiempo para ir al culto, que haya tiempo de orar, que haya tiempo de leer la Biblia, que sea. Y Dios es bueno para contestar, ¿verdad que sí, hermanos? No quiero exaltar a nadie, pero mi esposa hace tiempo, ¿verdad? Cuando ella que se quedó en el trabajo, un año se quedó en el trabajo. Había muchos trabajos de sábado, domingo, hay muchos trabajos. Pero un trabajo 7 días a la semana, o sea, 4 días, 5 días a la semana, no hay. Trabajo de las hermanas, ¿verdad? A las 8 para las 4 y 5 días a la semana, casi no hay. Bienaventurada la que tiene, pero casi no hay. Hablando en este país, ¿verdad? Por eso es que hay hermanas que trabajan de domingo, de sábado. Es porque no hay, no porque solo escoger. Hay mucho trabajo, pero no va de acuerdo con nuestra línea como cristianos. O sea, el patrón te esclaviza. El patrón quiere que trabajes 7 días a la semana. Hay mucho trabajo, pero trabajo de una cristiana no hay, a menos que pides al Señor. Amén. Me dijo mi esposa: estoy clamando al Señor, me dijo. Estoy clamando al Señor que para que Dios me da un trabajo 5 días a la semana, las 8 para las 4. Dijo, yo casi no creí, hermano, como era medio incrédulo hace tiempo. Yo le dije: no creo que hay un trabajo así. No creo. Sí, es mi deseo. Ok, está bien. Oró un año, hermanos, y cayó el trabajo. 5 días a la semana, a las 4, a las 8 para las 4. Tranquilo. ¿Dios contesta oración o no? Dios contesta la oración. Ese es el Dios que tenemos. Él nos oye. Hermano, es un testimonio. No me va a crucificar al rato. No, es un testimonio. Porque dice la Biblia: hey, predica con testimonio lo que tú ya sabes. Porque no puedo predicar aquí si no sé la voluntad de Dios. Hermano, hemos orado y nos ha contestado el Señor algunas cosas, y a otras no nos ha contestado todavía. Pero ya sabemos, esa es la confianza que yo tengo, ¿verdad? Me va a contestar. Por eso estoy contento, tranquilo. Esa es la confianza que tenemos. Si pides algo conforme a la voluntad del Señor, Él te va. Pero si tú dices: Señor, yo quiero trabajar en esa cantina porque hay mucha profina ahí, y hay 7 días a la semana, Señor, dame tu voluntad. No te va a contestar, porque no es la voluntad del Señor. Hay trabajitos medio muertos que pedimos a Dios, no es la voluntad del Señor, y por lo tanto no hay que pedir porque no es la voluntad de Dios. ¿Cuál es tu petición ahora? Hoy, en esta tarde, en esta noche, ¿cuál es tu petición que has traído? Examínala hoy, si esa petición va de acuerdo con la voluntad de Dios. Y otro punto es, si estás en la voluntad de Dios. Pero si estás descarriado, ese es el tiempo de arrepentir hoy. Hoy te puedes arrepentir y puedes cambiar la oración, pedirle perdón a Dios, porque Dios, hermanos, nos oye. Gloria al Señor. Hay muchos de qué hablar, pero hermanos, dice la palabra del Señor. Otro es, dice, sabemos que Él nos oye. El saber, el conocimiento. Por ejemplo, hay un ejemplo a los hombres de Atenas. En el libro de los Hechos, capítulo 17, 22, dijo: a veces oramos sin saber a quién le pedimos. Porque estoy seguro hay gente que viene a orar aquí, no saben a qué Dios que piden. Simplemente van a escuchar que hay un Dios y simplemente piden. O sea, como dice en español, lanza una oración al azar. O sea, así, lanza la oración sin saber dónde va tu oración. No, tenemos que saber que hay un Dios que está en el trono. Ahí va nuestra oración, confiadamente de Él. No simplemente oramos por orar. No. Hay que orar, pero saber. Hay que saber. Por ejemplo, dice Pablo a estos hombres de Atenas. Entonces Pablo, pues, dice: puesto en pie en medio de los areópagos
dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, dice, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, esa es a quien yo anuncio, dice Pablo. Mire, los Atenas, ellos adoraban a Dios supuestamente. Adoraban, los Atenas hacían una oración poderosamente según ellos, pero no conocían a Dios. Así sí, muchos cristianos hoy vienen con todo, hasta lloran, hermanos, hasta gritan más, pero no sabe dónde van sus gritos. No sabe dónde, ora más que nosotros, pero no sabe dónde van sus oraciones. No, hay que orar, pero hay que conocer a dónde van nuestras oraciones. Por eso es que dijo Jesús también a la mujer samaritana, San Juan 4:22. Dice Jesús a la mujer samaritana, dice: vosotros adoráis al Señor que ustedes no conocen, pero nosotros, dijo Jesús, adoramos al que conocemos. Ese es el poder del cristiano, esa es la oración del cristiano. Sabemos a quién oramos. Yo, dice Pablo, yo sé en qué he creído, dice Pablo. Yo sé, dice Pablo. No soy como algunos, dice Pablo, están perdidos. Por eso, mis hermanos, y qué triste es estar sentado en una iglesia orando al Dios que no conoces. No sabe qué es ese Dios, no sabe cómo es, no sabes cuál es su voluntad, no sabes cómo habla, cuál quiere Dios de ti, no sabes, simplemente oras. Como los pobres religiosos, ¿verdad? Por mi culpa, ellos golpean con todo, piensan que como que son justificados. No saben que están orando. Por eso, mis hermanos, aquí orar. Por eso dice el versículo, ¿verdad? El 15: y si sabemos que Él nos oye, cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Es saber, conocer. Hay que conocer al Dios verdadero. Porque si nosotros, hermano, la mujer samaritana era muy religiosa, y los Atenas, pues dijo Pablo, lo que ya le dije, ¿verdad? Hechos 17:22. Vosotros sois muy religiosos, dice Pablo. Adoran al Dios no conocido. Y Pablo no estaba diciendo a una estatua, él estaba diciendo al Dios verdadero, porque está escrito con mayúscula aquí. El Pablo estaba diciendo al Dios verdadero, que los Atenas adoraban, pero no conocían. Adoraban entre ellos, o sea, vinieron con todo, como muchos cristianos. Hay cristianos trabajan más que nosotros, hermano, pero con todo. Trabajan más físicamente, hacen un buen trabajo, pero no saben a quién trabajan. No saben. Oran con todo, pero no saben dónde va a dirigir sus oraciones. Por eso nosotros, como estamos aquí, hay que saber al Dios que nosotros adoramos. Porque cuando nosotros conocemos, ahí está nuestra confianza. La confianza está del conocimiento, pero mientras no hay conocimiento, no hay confianza. Si no hay santidad, no hay confianza. Por eso, mis hermanos, ahora voy a explicar un poco, porque quizás algunos han quedado en duda, ¿verdad? Cuando la Biblia dice: Dios no oye a los pecadores. Cuando un pecador levanta una oración de que para que sea perdonado, ahí está Dios presente ahí para contestar la oración. Pero cuando un pecador levanta una oración para otras cosas terrenales, Dios no oye según la escritura. Y a veces, como Dios es Dios, no podemos mandarle a Él. A veces Él da una sanidad, pero no para siempre, sino que para que ese impío, ese pecador, conocen al Señor, pero no todas las veces. Lo normal es no, dice la Biblia, no contesta. Él contesta a veces en su misericordia, porque algunos de ustedes que están aquí oraron al Señor antes de arrepentirse y Dios le dio una sanidad, ¿verdad que sí? Algunos están aquí. Esa es misericordia del Señor. Pero no quiere decir que andabas conforme a la voluntad de Dios. No quiere decir que ya tenías la salvación. No. Aunque Dios te sanó en aquel tiempo, orabas, si esa sanidad que tú recibiste no sirve porque no eres salvo. La oración más poderosa que un pecador puede levantar es: perdóname, Señor, aquí estoy, tenga piedad de ese pecador. Aquel pecador, el que llegó con el fariseo en el templo, esa es la oración que Dios contesta. Dice él: yo soy pecador, Señor,
Y muchas veces repetimos: oh, yo soy pecador como aquel hombre. Aquel hombre llegó la primera vez para que sea perdonado. Después, cuando salió, ya estaba justificado. Por lo tanto, cuando se salió, aquel pecador que llegó, cuando llegó a la puerta, era un pecador. Por eso él dice: yo soy pecador, tenga piedad de este pecador. Él dijo la verdad y estaba en la verdad. Pero cuando salió afuera del templo, ya era un justo. Es donde muchos cristianos no entienden: es que yo soy pecador, se suicidan aquí solos. No. Si venimos a pedirle perdón a Dios, Dios nos perdona. Vamos a regresar. ¿Qué dijo el Señor cuando el mensaje que predicó hermano Lorenzo? Dice: vete, no peques más. No dijo el Señor, aquel hombre llegó. Cuando él dijo: yo soy pecador, sí, tú eres pecador, pero yo te voy a contestar: ya vete a pecar otra vez más. No, es lo que se entiende mucha gente, que son sinvergüenzas. No, nosotros venimos pecadores, grandes pecadores, pedimos perdón a Dios, nos justifica, nos perdona en su misericordia. Cuando regresamos ahí, ya somos justificados, ya somos hijos de Dios. Y cualquier oración que vamos a levantar ahí, Él los oye. Pero mientras un pecador que no se arrepiente en su maldad, no oye. Por eso, hermanos, cualquier pecador Dios lo oye. A la diferencia es si pide perdón. El primer paso es pedirle perdón. Pero ya nosotros no. Nosotros ya somos justificados, somos hijos del Señor. Por eso nuestro tema esta es la confianza del cristiano en la oración, que somos hijos del Señor. Hermano, tengan confianza. No se afligen cuando digo aquí, hermanos, cuando exhorto, ¿verdad? No se afligen, porque ustedes no son pecadores, a menos que lo son. No somos pecadores, somos hijos del Señor. Somos hijos del Señor. Hemos sido perdonados, hemos sido lavados por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo lave de pies a cabeza. Él nos ha perdonado, hermano. No se siente mal cuando yo digo, hermanos amados, no se siente mal. Ponga atención. Somos justificados por la sangre del Señor. Por lo tanto, somos hijos del Señor. Como somos hijos, tenemos confianza para llegar al trono del Padre. Esa es la confianza, hermanos. Y si hay un pecador que está sentado ahorita, el que practica el pecado, no hay razón para que cuestiones, que te enojes conmigo. No hay. La única es: tú pide perdón al Señor y ya vienes con nosotros y tranquilo. Se acabó la bulla. Que el Satanás se vaya al diablo, que se vaya el Satanás al diablo. Pero usted, si eres sabio, sí es cierto. Lo que dijo este loco Francisco, me dijo que soy pecador y Dios no me oye. Es cierto, le dice la Biblia. Pero ¿qué es lo que puedes hacer al respecto de eso? Si hay temor de Dios ahí, pide perdón a Dios y ya vas a salir ahí. Ya eres un hijo del Señor. Es lo que Dios quiere, hermanos, ¿verdad? Pero muchas veces no queremos. Por eso, mis hermanos, tenemos que conocer. Jesús dijo: yo conozco al que yo oro, dijo Jesús. Y Jesús oraba, caía poder de Dios, sanaba a los enfermos. Por eso, pero el Jesús andaba conforme a la voluntad del Señor. ¿Sabe, hermano? Dijo Jesús una vez, dice: mi comida no es burrito, sino que mi comida dijo Jesús, es hacer la voluntad de mi Padre. Y ha comido de nosotros, muchos de nosotros, a veces nuestra comida es el pecado. Y queremos que Dios nos oye. No. ¿Cuál es nuestro maestro? El ejemplo con excelencia es Cristo. Si alguno dice, quiere andar, si alguno cree en el Señor, debe de andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Jesús? Jugando nada más por ahí, pecando en escondido, donde no estaba el sacerdote Anás. No, Él delante del diablo, delante de Dios, hacía la voluntad del Señor. Amén. Por eso, hermanos, ese es. Y cuando Él oraba, Él recibía el poder de Dios. ¿Y por qué no nosotros? ¿Por qué no nosotros? Porque medita un poco, no estoy juzgando, simplemente ahí tú con el Señor. Hay una petición que estás pidiendo, ya va 2 años. Como que se cerró el cielo. Y puede ser que el cielo se cerró. Te voy a contestar. Dice Isaías 59, 1 y 2: el pecado ha hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Mi mano, dice de Jehová, no se ha cortado, mis oídos no se ha agravado, no se ha tapado,
mis oídos están atentos, mis manos están atentos para socorrerte. Pero ¿cuál es el problema? Vuestros pecados. Hermanos, si nosotros fuéramos entendidos hoy en esta noche, vamos a tumbar esa pared del pecado con una patada ahí, con una oración, con misericordia del Señor. Ese muro del pecado vamos a quitarle para que tengamos acceso delante del Señor. ¿De verdad que sí, hermano? Es duro, pero lea la Biblia. La única que nos hace división entre nosotros, nuestro Creador, nuestro Dios, es el pecado. Es el muro del pecado. No sé cómo está tu muro ahí. El primer bloque, mentira. Segundo bloque, fornicación. Tercer bloque, adulterio. No sé, tal vez tu muro llegó hasta desde los cielos, por eso Dios no contesta la oración. Pero hay poder en esta noche para derribar ese muro. Con una oración delante del Señor, Dios te puede perdonar. Ese muro que usted ha levantado, no existe a nadie para que lo quite. No existe. La única para que lo elimina ese muro entre tú y Dios, la sangre de Cristo. El sacrificio de Jesucristo es el que nos da acceso, hermanos. Dice 1 Timoteo 5:2: hay un mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo. Yo soy el camino, dice el Señor, para llegar al Padre. ¿Por qué es el camino? Él es el que derriba todo pecado en el camino para que nosotros llegamos a la presencia de Dios. Esa es, hermano. Pero ¿qué va a pasar con el pecador que está sentado aquí? Va a pecar. ¿Y cómo? ¿No quieres una sanidad? ¿No quieres la presencia del Señor? ¿No quieres la salvación? Quita ese pecado, hombre. Hay poder para que ese pecado sea eliminado. No porque digo yo, la Biblia dice tiene poder. El que tiene poder para eliminar el pecado es Cristo, es el Señor. Nos puede ayudar, gloria al Señor. Esa es la confianza, mis hermanos. Gloria al Señor. Póngase de pie, vamos a adorar al Señor. Un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta hora. Amados hermanos, vamos a pedir misericordia al Señor en esta hora. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a extender una invitación. Ya aquí está nuestro hermano anciano, aquí estamos nosotros. Si alguno que está en este lugar y practica el pecado, vamos a quitar ese muro del pecado. Vamos a pedirle perdón al Señor y Dios te puede perdonar. Y cuando levantas una oración, esa es la confianza que vas a tener en el Señor, que Dios te va a oír, te va a contestar. El Señor nos va a contestar, mis hermanos. Amados amigos que estás en este lugar, amigos amados, te amamos con todo el corazón, por eso predicamos la verdad. Pide perdón al Señor por el amor de Dios, para que usted pueda recibir una sanidad, para que usted pueda recibir un trabajo, una bendición. Pero primero pide perdón al Señor. El Señor está dispuesto para perdonarnos. Amados amigos, esta es la bendición de nosotros. Esta es la confianza que tenemos, amados amigos. Esta es la confianza de los cristianos. Por eso estamos confiadamente, venimos al culto. Por eso hacemos la voluntad del Señor. Por eso no nos importa cuando el mundo habla mal de nosotros. Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, amados amigos, hermanos. Hermanos amados que estás lejos de aquí, haga la voluntad del Señor. Pedimos al Señor que nos perdone en esta hora, para que Dios nos da un acceso delante del Señor, para que Dios nos ayude en esta hora. Padre que estás en los cielos, te damos gracias en esta hora, Dios. Padre Santo, ayúdanos, Señor, de hacer tu voluntad. Nos falta, Dios mío. Te pido misericordia, Dios de los cielos. En esta hora, Padre Santo, ayuda, Dios del cielo, en esta hora. Ayúdanos. Padre Santo, bendice a los que están en este lugar. Primeramente, Padre, yo te pido misericordia sobre los amigos, Señor. A los que están en este lugar, a los que están lejos, Señor. Te pido, Padre, perdón, te pido misericordia, Dios del cielo. Meditando en el Señor, amado Dios,
Ayúdanos, Señor, en esta noche, Dios mío. Sana a los enfermos, Dios mío, a través de tu palabra, Señor. Perdona el pecado, Dios mío, en esta hora, Padre. Te pido, Dios del cielo, en esta hora, Dios. Te pido misericordia, Señor. Sana a los enfermos, Dios mío. Hay hermanos que han venido en este lugar con una enfermedad. Te pido, Dios del cielo, a través de la oración, ayúdanos, Señor, en esta hora. Dios amado, gracias, Padre Santo, en esta hora. Si tú hablas con Dios, las cosas cambiarán. Señor, ayuda a mis hermanos, Padre, a los que están pidiendo un trabajo, una sanidad. Tú lo sabes, Señor. A los que hacen tu voluntad, a los que caminan rectamente, Señor. Padre, a los que están luchando de vivir, de caminar conforme a tu voluntad, Dios amado. Hoy, Señor, es esta noche, Padre, de victoria. Bendiga, Dios, cada amigo, cada hermano, Señor, los que estamos en este lugar. Padre Santo, te adoramos, Señor. Yo puedo hablar. Ayúdanos, Señor amado, en esta hora. Gracias, Padre, por tu palabra en esta hora, Señor. Te doy honra, te doy gloria, Señor, en esta noche, Padre. Yo puedo hablar. Ayúdanos, Señor. Bendice esta iglesia, Padre. Bendice ese pueblo, Señor. Queremos, Padre, darte gracias siempre, Dios amado. Quiero más. Gracias, Señor, en esta hora. De Cristo. Ayúdanos, Señor, en esta maravillosa hora, Padre. Quiero más. Te pido, Dios del cielo, Tu poder. ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, en esta maravillosa hora, Padre Santo. Bendice tu siervo, Padre. Ayuda a mi hermano pastor. Ayuda a mis hermanos ancianos. Ayuda a los diáconos, Señor. Ayuda a los músicos, Padre. Ayuda a diaconisas, Padre. Ayuda a cada uno de nosotros, Señor, para hacer tu voluntad, Dios mío. Para pedirle a Dios del cielo, Dios amado, necesidades en oración, Señor. Ayúdanos, Padre Santo, en esta hora. Te lo pido, Dios amado. Yo quiero Bendiga, Dios mío, en esta hora, Dios de los cielos. Santo sea tu santo nombre, Señor. Gracias, Padre, en esta noche por esta oportunidad, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a los jóvenes, Padre. Yo te pido, Dios de los cielos, fuerza sobre ellos, Señor. No permites, Padre, que el enemigo lo engañe a ellos, Señor. Te pido, Padre, firmeza, Dios. Te pido misericordia, Dios de los cielos. Ayúdanos, Señor amado. Santo, te adoramos, Señor. Bendigo tu santo nombre en este lugar. Bendito sea tu nombre, Dios amado. Gracias, Señor, en esta noche. Te doy gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Gracias, Padre, por esta oportunidad. Sigamos adelante, hermanos. Gloria al Señor. No se enojan con la palabra del Señor. Dios nos habla. Y si usted no tiene pecado, gózase, tranquilo. Ora, sigue orando, amén. Porque tenemos que tener confianza. Y el que está en pecado, pues la animación es arrepiéntase, porque Dios es bueno, amén. Así que no venimos a gritar aquí porque tenemos algo contrario, no. Venimos con gozo, es lo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Así que dejo el tiempo a nuestro hermano Lorenzo que termine nuestro servicio, amén. Bendiciones cada uno de nosotros.